Él no requiere presentación, es sobradamente conocido, pero sí que quiero decirte gráficamente que es un gran amigo, pero que eso no implica que sus méritos son reconocidos en toda España como persona experta que ha participado en las grandes leyes de infraestructuras de España, especialmente la Ley de Costas, la Ley de Aguas, varias leyes urbanísticas, y que hablar de la Ley de Costas es hablar de Ángel Menéndez Rexach, no de la reforma del 2013, que es de la que se va a hablar, las controversias que esa reforma ha supuesto, la sentencia del Constitucional del 2015 que ha generado controversias en la doctrina y también la generará en la práctica, y decir que qué mejor tema para iniciar este congreso en Galicia, Ley de Costas, en una comunidad donde la costa es casi todo, donde la población vive cada vez más en la costa, en muchas zonas, comunidades autónomas litorales. Hablarnos, Ángel Menéndez Rexach, aquí es un verdadero lujo y vamos a disfrutar de las muy concretas y atinadas ideas que nos va a traer aquí y que luego, en virtud del tiempo que haya, pues daremos la palabra a los que hayan formulado alguna pregunta. Ángel, muchas gracias. Simplemente decir, nos inspiras en nuestro Observatorio Litoral de Coruña siempre con tus explicaciones y tu doctrina para seguir ahí trabajando en algo que creemos que merece verdaderamente la pena. Cuando quieras, Ángel. Buenos días. Agradezco mucho al profesor Sanz Larruga sus amables palabras de presentación. Somos amigos desde hace muchos años, efectivamente, y también hemos compartido gran parte de la andadura en materia de costas. Yo desde hace más años, por razones biológicas, pero él, desde el Observatorio del Litoral de la Universidad de La Coruña, viene haciendo una labor de referencia en la materia y espero que la siga haciendo en el futuro. Quiero agradecer también a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística que me haya invitado a intervenir en el Congreso y le felicito por el éxito de la convocatoria. La verdad es que ustedes están en el otro lado, ¿no? Pero impresiona bastante, ¿no? Ver este auditorio repleto y que, según me han dicho los organizadores, pues, ha permitido poner el cartel de no hay billetes. El éxito de público espero que se vea acompañado del éxito de crítica, pero eso ya depende, en cierto modo, de los que vamos a intervenir aquí. Y como el tiempo apremia, entro en materia. El título de mi ponencia es muy amplio. La protección de la costa, experiencias tras la modificación de la Ley 2/2013, que modificó la de costas de 1988. Yo había preparado una ponencia muy extensa. Empieza a fallar el sistema. No sé, me han dicho que apriete aquí, pero para pasar las diapositivas. Ahora, sobre esa volveré después. No. Para atrás, más para adelante. Ahora voy para atrás. Espera, ¿quieres que le dé yo? Esto va a ser un problema. Bueno, quería explicarles el esquema que iba a seguir para la exposición, que consistía en hacer referencia a las modificaciones que se introdujeron por la Ley 2/2013 y ver cómo han pasado o no han pasado el filtro del Tribunal Constitucional. Como explicar todas esas cuestiones va a ser imposible en el tiempo de que dispongo, me voy a centrar en las que interesan más en el marco de este Congreso, que son la revisión de los deslindes, las modificaciones introducidas en la zona de servidumbre de protección y el régimen de las obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público, en la zona de servidumbre y en la zona de afección. A ver si recuperamos. Bueno, ese es el esquema, ¿no? Y me voy a centrar voy a dejar la configuración del dominio público, que en líneas generales fue respaldada por el Tribunal Constitucional, con algún matiz. Las novedades más importantes consistieron, como recordarán ustedes, en la introducción de unos criterios técnicos para definir la zona marítimo-terrestre
y el criterio técnico que consagró el reglamento de 2014 fue el de los 5 temporales en 5 años, que plantea bastantes problemas de aplicación, y también se salvó el concepto de playa. Pasando al régimen de utilización, tienes que pasar bastantes diapositivas, me gustaría comentar dos aspectos. No, sigue adelante. Dos aspectos. En primer lugar, la regulación de las reservas, porque la Ley de Costas establece 4 modalidades de utilización del dominio público, al margen del uso público, libre y gratuito, que es lo que se aplica con carácter general, y esas modalidades son la concesión, la autorización y la reserva de manial. Pues bien, en cuanto al régimen de las reservas de maniales, ha habido una sentencia reciente del Tribunal Supremo, a ver si estará un poco más delante, esa, que es la anterior, que es el caso de la reserva constituida por el Consejo de Ministros para crear un polígono de actividades logísticas en la zona de las Aletas, en Puerto Real, en la bahía de Cádiz. Este es un asunto que lleva varios años corriendo. Concretamente, si la memoria no me falla, en 2007 la Junta de Andalucía, después de un laborioso proceso de gestación, consiguió que el Consejo de Ministros aprobara una reserva de manial para la implantación de ese polígono de actividades logísticas. La Junta se dirigió primero al Ministerio de Medio Ambiente, que se negó a admitir que el dominio público marítimo terrestre pudiera utilizarse con esa finalidad, y entonces acudió al primo de Zumosol, que me permiten la expresión coloquial, que era el Ministerio de Hacienda, y sorprendentemente para mí consiguió que el Ministerio de Hacienda avalara su solicitud. Y fue el promotor del acuerdo del Consejo de Ministros en el que se aprueba la constitución de esa reserva, en realidad en favor de la Junta de Andalucía, aunque formalmente era en favor del Ministerio de Hacienda. Pero el acuerdo fue impugnado y anulado por el Tribunal Supremo porque la reserva era indefinida y porque podía causar daños irreversibles al dominio público marítimo terrestre. La Junta de Andalucía no se arredró, siguió insistiendo y consiguió un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros que también fue impugnado y que ha sido otra vez anulado por esa reciente sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2017. Hay que reconocer que los promotores habían hecho un esfuerzo por ajustarse a los reproches que había hecho el Tribunal Supremo en la primera sentencia anulatoria. Por un lado, redujeron la superficie de 286 a 166 hectáreas. Sin embargo, y también trataron de acotar las actividades, muchas de las cuales se ligaban al tráfico portuario, teniendo en cuenta que esta zona está cerca de la ampliación del puerto de Cádiz, en el Bajo de la Cabezuela, también en el término municipal de Puerto Real. Sin embargo, la sentencia, esta reciente sentencia de marzo de este año, anula otra vez el acuerdo por 2 razones fundamentales. Porque no está justificado que las actividades previstas en esa zona de reserva tengan que estar necesariamente emplazadas en el dominio público marítimo terrestre, y porque no se han tomado medidas para la protección y recuperación del dominio público marítimo terrestre. Imagínense ustedes una reserva formalmente temporal, 75 años. Vaya usted a saber lo que va a pasar dentro de 75 años, ¿no? Eso es hacerla definitiva, ¿no? Para implantar un polígono industrial, en definitiva. ¿Cómo va a afectar eso al dominio público marítimo terrestre? Pues como dice el Tribunal Supremo, va a afectar directamente. ¿Qué va a hacer usted para recuperar esos terrenos cuando se termine, cuando se produzca el vencimiento de la reserva? No se ha estudiado suficientemente. En definitiva, y pongo el caso sobre la mesa para poner de relieve que también la propia Administración,
que debería velar por la protección de la costa, pues es la primera, en este caso, ese consorcio un tanto extraño entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda, la que pone en peligro esa protección. El ponente de la sentencia, el magistrado César Tolosa Triviño, va a intervenir a última hora de la mañana hablando de otro tema, pero aprovecho la ocasión para manifestar desde aquí mi plena conformidad con esta sentencia del Tribunal Supremo, adoptando una decisión que supongo que es difícil, ¿no? Porque anularle 2 veces al Consejo de Ministros un acuerdo sobre el mismo tema, la incógnita es, ¿habrá un tercero? Conociendo a la Junta de Andalucía, me atrevo a conjeturar que van a insistir. Bueno, si puedes pasar a las anteriores, también quería decir algo sobre el régimen de utilización del dominio público marítimo terrestre. Una de las novedades más importantes ha sido la distinción entre playas naturales y playas urbanas, o más bien tramos naturales y tramos urbanos de las playas. Y a ese respecto, pues, el reglamento diversifica las posibilidades de utilización. Una de las novedades más importantes es que se permiten eventos que se supone que ocasionales, que se puedan llevar a cabo en las playas. La ley establecía un plazo de 1 año para que se delimitaran estos tramos naturales y urbanos. Y esa delimitación corresponde a la Consejería Autonómica competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Yo estos días pasados, al preparar esta ponencia, me he asomado a la web de la Junta de Galicia para ver si se había llevado a cabo esa delimitación de tramos naturales y urbanos y no me consta que se haya hecho. No pasa nada, ¿no? Bueno, es uno de tantos plazos incumplidos, pero desde el punto de vista práctico, pues es importante para saber el régimen de utilización, porque si es un tramo natural, las posibilidades de utilización están más restringidas mientras que si es un tramo urbano, las posibilidades de utilización son más amplias, pero siempre hay que tener en cuenta el criterio, que acabo de recordar para la reserva de las aletas, de que según la Ley de Costas debe tratarse de actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, es decir, deben estar vinculadas al mar. Y también hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que insiste en la aplicación de ese criterio y que no se puede desnaturalizar, que está muy claro, ¿no?, lo que significa. Si puede estar en otro sitio, pues no es una actividad vinculada al mar. Otra novedad importante en relación, pasa a las concesiones, en relación con el régimen de utilización, pues es la prórroga de las concesiones. Como saben ustedes, y fue uno de los puntos más conflictivos, la reforma de 2013 ha ampliado hasta 75 años el plazo de las concesiones y al mismo tiempo ha permitido la prórroga de las concesiones existentes por el mismo plazo, aunque después el reglamento ha diversificado las posibilidades de ampliación en función de los usos a que estén destinados. Claro, esto supone que se van a casi perpetuar los usos existentes. A mí me parece que esta regulación, a la vista de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de julio del año pasado, pues plantea bastantes dudas sobre su conformidad al derecho europeo. Yo he escrito hace unos meses en la revista de Derecho Urbanístico un artículo al respecto, porque la sentencia del Tribunal Supremo ha considerado contrario al derecho europeo el otorgamiento de prórrogas automáticas y sin ningún tipo de competencia, que es exactamente lo que hace esta ley. Bueno, no exactamente, porque la prórroga no es automática, hay que seguir un procedimiento, pero claro, perpetúa la posición jurídica de todos los actuales ocupantes legales del dominio público marítimo terrestre, que son en torno a 50.000 en toda España, o sea, que son cifras bastante espectaculares, durante 75 años, o hasta 75 años. Y como he dicho antes, dentro de 75 años, a saber lo que ocurrirá, ¿no? De modo que estas situaciones pueden perpetuarse. Bueno, esta ampliación
del plazo de las concesiones y su prórroga también fue avalada por el Tribunal Constitucional, aunque en unos términos que suscitan algunas dudas, y ya veremos cómo se aplica. Y es un tema que puede plantear bastantes problemas en la práctica, porque el Tribunal Constitucional ha dicho rotundamente que solamente se pueden prorrogar las concesiones aplicando el criterio legal de la vinculación al mar. Es decir, las concesiones que amparen actividades o instalaciones que no puedan tener otra ubicación. Las que amparen usos distintos no deberían ser prorrogadas. Evidentemente no es esa la intención de los beneficiarios de la prórroga, que pretenden seguir por 75 años más o hasta 75 años más con el uso a que actualmente están destinados. Aquí en Galicia hay un caso bastante conflictivo, ¿no? Esa instalación industrial, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que está en la ría de Pontevedra, ¿no? Bueno, papelera. Bueno, evidentemente es un uso que no es compatible, ¿no? No es un uso vinculado al mar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se puede prorrogar? Según el Tribunal Constitucional, no, pero veremos lo que ocurre. Seguimos, pasa por favor este tema, ahí son los datos, yo pondré la ponencia a su disposición para que puedan ver más información, son los datos del aval del Tribunal Constitucional, discutible aval, a mi juicio, al régimen de prórroga exorbitante, extraordinaria, previsto en esta ley. Yo cuando lo vi en su momento no podía salir de mi asombro, ¿no? La razón ya saben ustedes cuál es, ¿no? El tiempo pasa muy deprisa. Y los 30 años, que era el plazo máximo para las concesiones previsto en la Ley de Costas de 1988, pues se iban consumiendo. Se acercaba el 2018 y muchos concesionarios empezaban a preocuparse. ¿Qué va a pasar aquí? Pasan 30 años, vamos a tener que levantar las instalaciones, tal. Bueno, el preámbulo de la Ley 2/2013 lo dice expresamente, ¿no? Uno de los objetivos de la ley es dar seguridad jurídica. Esa es la gran coartada de la Ley 2/2013, dar seguridad jurídica ¿a quién? Pues en este caso a los concesionarios, perpetuando su posición. El siguiente punto que quiero comentar es el relativo a las servidumbres legales. Aquí el punto más importante es, y el que más interesa en el marco de este congreso, el relativo a la servidumbre de protección. Pasa, por favor. Bueno, aquí vemos, en esa foto, se puede ver la importancia del debate bastante agrio durante muchos años en todas las comunidades, pero especialmente en dos, Galicia y Canarias. El debate se ha centrado en la anchura de la zona de servidumbre de protección. 20 metros o 100 metros. La regla son 100 metros, según la Ley de Costas. Y la excepción, según la transitoria tercera, apartado 3, era el suelo urbano existente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, es decir, en 1988. En ese caso, la anchura de la servidumbre se reducía a 20 metros. La foto pretende ilustrar pues, las diferencias, las consecuencias prácticas de la aplicación de uno u otro criterio. A 20 metros pues, se pueden hacer bastantes cosas y lo que está ahí pues, se salva, digamos. A 100 metros la situación ya es muy diferente. De ahí la tensión que se ha producido. Y los intentos, por parte de las dos comunidades que he citado, Galicia y Canarias, de a través de leyes propias generalizar o por lo menos ampliar el criterio de los 20 metros. Digamos que asumiendo, siendo sensibles a las presiones de los ayuntamientos en este sentido. Porque los ayuntamientos, en términos generales, y eso ha sido así en toda España, no han sido nada proclives a favorecer la aplicación de la Ley de Costas, sino todo lo contrario. Las comunidades autónomas al principio tampoco. Después ya se fueron dando cuenta de la importancia del tema y ya asumieron un papel diferente. Bueno, entonces, ese ha sido el debate. Lo intentaron Galicia y Canarias a través de leyes propias que fueron declaradas inconstitucionales porque contradecían las previsiones de la ley estatal. ¿Qué ha hecho la Ley 2/2013 en esta materia? Pues ha establecido un criterio
que en sustancia es razonable. Considerar materialmente urbanos los suelos que a la entrada en vigor de la Ley de Costas, es decir, en 1988, cumplieran alguno de los criterios del suelo urbano según la legislación de suelo estatal vigente a la sazón. Es decir, estaban urbanizados, contaban con los servicios urbanísticos o bien, aunque no lo estuvieran, tenían edificaciones consolidadas. Si se puede acreditar eso, pero no ahora, sino en julio de 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, pues entonces, aunque el planeamiento no clasificara esos suelos como urbanos, se pueden considerar así, con la consecuencia de que la anchura de la servidumbre de protección se reduce a 20 metros. Bueno, eso es lo que dice la Ley 2/2013. También fue impugnado y ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional. En mi opinión es razonable, porque lo que viene a consagrar esa disposición de la Ley 2/2013 es el criterio de la facticidad manejado constantemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para considerar un suelo como urbano. ¿Cumple alguno de los requisitos? Aunque el plan formalmente no lo reflejara así, bueno, pues entonces se considera urbano. Otra novedad fue la previsión de que se redujera la anchura de la servidumbre de protección en los ríos y en las desembocaduras de los ríos. Había un problema aquí, ¿no? Porque en zonas abruptas, encajonadas, si se aplicaba la zona de servidumbre de protección de 100 metros, que como saben ustedes, también se aplica en las desembocaduras de los ríos, aguas arriba, hasta donde son sensibles las mareas, que puede ser, por lo tanto, bastantes kilómetros tierra adentro. El caso más espectacular en España es el del Guadalquivir, en el que son sensibles las mareas. El Guadalquivir es un río muy perezoso y las mareas son sensibles hasta un poco más arriba de Córdoba, en el puente Alcolea. Por lo tanto, hay zona marítimo-terrestre. La provincia de Sevilla, que no tiene mar, es una provincia que tiene jefatura de costas, o servicio de costas, precisamente porque hay zona marítimo-terrestre en el curso del Guadalquivir y supongo que también en otros ríos. Bueno, pues entonces la Ley 2/2013 también previó la ampliación de la reducción de la zona de servidumbre de protección en los ríos cuando estén de acuerdo las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal. Y eso, que era razonable para poder hacer frente a situaciones concretas en que la aplicación de los 100 metros a ambas márgenes del curso de agua, pues podía dar lugar a consecuencias desproporcionadas, que no se pudiera hacer ningún desarrollo en una franja de terreno que era la única disponible, porque si no, inmediatamente el terreno se elevaba, era muy abrupto y ya resultaba complicada la construcción. Bueno, pues esto también fue respaldado por el Tribunal Constitucional. Pasemos. Me tienen ustedes que dar una recompensa porque estoy hablando de memoria, ¿no? Sin poder ver prácticamente las diapositivas. El siguiente punto, después de haber tratado la reducción de la zona de servidumbre en los dos aspectos, en los núcleos y en los ríos, es otro muy conflictivo y que nos introduce de lleno en la problemática de este Congreso. Me refiero al régimen de las obras en las tres zonas de dominio público, de tránsito y de protección. Esto sí me gustaría verlo un poco más despacio. La nueva redacción de la transitoria cuarta de la Ley de Costas, que es una transitoria importantísima que se ocupa de esta cuestión. Tengo que decirles a ustedes, seguramente lo saben, que lo más difícil cuando se redacta una ley es el régimen transitorio, es redactar el régimen transitorio, para graduar el impacto de la nueva regulación. Yo recuerdo hace unos años un ilustre arquitecto urbanista aficionado al derecho que me comentaba: yo de las leyes del suelo lo único que me estudio son las disposiciones transitorias, porque es lo único que se aplica. Lo demás, bueno. Pues esa disposición transitoria cuarta de la Ley de 1988 era muy importante, porque
graduaba la aplicación de la ley. En la zona de dominio público solo se pueden implantar actividades o instalaciones que no puedan tener otra ubicación. Muy bien, de acuerdo, eso es de futuro. Pero las que ya hay, ¿qué pasa? En la zona de servidumbre de protección se prohíben edificaciones destinadas al uso residencial. Muy bien, ¿y las que ya hay? ¿Las ya existentes? Eso es lo que intentaba regular y regulaba la disposición transitoria cuarta, que ahora ha sido modificada en un sentido de ampliar, no sustancialmente, pero sí algo, las posibilidades de actuación. Distinguiendo las tres zonas. En la zona de dominio público, dice la transitoria cuarta ahora en su nueva redacción, serán demolidas las obras al extinguirse la concesión, pero mientras esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes. Hasta ahora, lo que decía la transitoria cuarta de la Ley de Costas sobre el dominio público decía: las concesiones se mantienen hasta su extinción, en el bien entendido de que como máximo se extinguirían a los 30 años. Ahora dice, en las obras existentes se pueden hacer esas reparaciones, mejoras, etcétera, modernizaciones, todo salvo aumentar volumen, altura y superficie. Parece que no ha cambiado nada, pero claro, ha cambiado algo muy importante, que es el plazo, que es que antes eran 30 años y ahora son 75. Entonces, durante los 75 años de prórroga, pues el plazo que corresponda según el uso, pues se podrán hacer esos tipos de obras. En segundo lugar, en la zona de servidumbre de tránsito también se pueden realizar el mismo tipo de obras, reparaciones, mejoras, consolidación y modernización, con el mismo límite. No se puede aumentar altura, volumen ni superficie. Hay una peculiaridad en cuanto al régimen de autorización, porque aquí hace falta la conformidad de la Administración del Estado. O sea, a la autorización urbanística otorgada por el órgano competente debe preceder un informe favorable de la Administración del Estado que se pronuncie sobre si queda o no garantizada la servidumbre de tránsito. En tercer lugar, en la zona de servidumbre de protección, pues lo mismo, pueden realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización con el mismo límite. Y aquí pues hay toda una casuística. El cambio de cubierta de una edificación existente, porque la anterior estaba deteriorada, entra dentro de lo admisible. Pues me consta que en ocasiones las demarcaciones de costas han dicho no. Hombre, si no se aumenta volumen y altura, si solo cambia la cubierta, ¿por qué no? Tampoco hay que irse a interpretaciones muy rígidas. Por lo tanto, en términos generales, el criterio legal es permitir todo tipo de reparaciones y obras de actualización. Incluso se impone que las obras que se autoricen deban garantizar la mejora de la eficiencia energética del edificio y que también sean eficientes en cuanto al consumo de agua, pero se permite esa modernización, lo cual sale al paso de una crítica que se hizo en su momento, es que con esta situación de fuera de ordenación, en que quedan las construcciones existentes en dominio público, en la zona de tránsito y en la zona de servidumbre de protección, la fachada marítima, que constituye las señas de identidad de un territorio, se va a ir deteriorando cada vez más. Pues no es así, ¿no? Se pueden realizar indefinidamente, salvo en el dominio público, en que las concesiones tienen un plazo, se pueden realizar todas estas obras de modernización. Lo único que se prohíbe, repito, es aumentar volumen, altura y superficie. No sé qué viene ahora a continuación. Bueno, esto también fue respaldado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que, por el contrario, anuló algo que era evidente, ¿no? Y era una disposición de la Ley 2/2013 que trataba de salvar
la existencia de estaciones depuradoras de aguas residuales construidas en dominio público marítimo terrestre. De nuevo, otro ejemplo de mal uso por parte de la Administración del dominio público que se supone que ella tiene que proteger y mejorar. Bueno, había una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la instalación de una estación depuradora de estas en el dominio público marítimo terrestre, una vez más con el criterio de que no tiene por qué ubicarse ahí, no es necesario que tenga esa ubicación, y la ley intentó salvarlo en un caso que a mí me parece de manual de ley o de precepto legal aprobado para eludir el cumplimiento de una sentencia judicial, en este caso del Tribunal Supremo, con lo cual me parece que en este punto pues, la decisión del Tribunal Constitucional pues, es encomiable. Esta es la sentencia sobre la 233-2015 sobre la estación depuradora. Y el último punto que quería comentar a este respecto es la adición de un nuevo apartado 2 al artículo 119 de la Ley de Costas sobre la suspensión de acuerdos y actos locales. A esto lo llamó el Ministerio en una presentación en PowerPoint que difundió cuando estaba en fase de estudio lo que luego sería la Ley 2/2013, lo llamó la cláusula antialgarrobico. No sé muy bien por qué, ¿no? El asunto del algarrobico, pues supongo que lo conocen ustedes, al menos en líneas generales. Lo que dice esta disposición es que el delegado del Gobierno, a instancia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ley. ¿Por qué cláusula antialgarrobico? Pues porque, como seguramente saben ustedes, el hotel El Algarrobico se construyó con licencia. Tenía todas las bendiciones legales, ¿no? De ahí la maraña jurídica, ¿no?, en que está metido este asunto, ¿no?, que no es nada fácil, por no decir que es imposible de desentrañar jurídicamente. Tenía licencia. El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía estaban de acuerdo. Van a decir ustedes que mis simpatías no van precisamente con la Junta de Andalucía, ¿no? Pero bueno, son casos que una golondrina no hace verano, en este caso dos no hacen verano, no todo lo contrario. Tengo grandes vínculos y grandes afectos en Andalucía. Bueno, ¿por qué cláusula antialgarrobico? ¿Es que los delegados del Gobierno van a ser mejores que los consejeros autonómicos o que los alcaldes? No sé muy bien por qué, ¿no? Pero lo relevante, desde el punto de vista jurídico, a mí la adición de este apartado me parece muy criticable. Ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional, cosa que me sorprende. Pero a mí me parece que no es coherente con la doctrina anterior del propio Tribunal Constitucional, porque, fíjense, aquí lo que se permite al delegado del Gobierno suspender actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten al dominio público marítimo terrestre. Ejemplo típico, una licencia de obras otorgada por un ayuntamiento en dominio público marítimo terrestre. El delegado del Gobierno puede suspenderla con base en este precepto legal. ¿Qué había dicho el Tribunal Constitucional? Enfrentándose a las dos situaciones típicas de protección de la legalidad urbanística: obras sin licencia o bien obras en curso con licencia ilegal. Pues había dicho, cuando las obras se están ejecutando sin licencia, sin título administrativo, entonces la Administración Autonómica puede intervenir. Si no lo hace el Ayuntamiento, la Administración Autonómica puede intervenir. ¿Por qué? Porque no está haciendo ningún juicio de legalidad sobre un acto municipal. En cambio, si hay una licencia, la comunidad autónoma le puede decir al Ayuntamiento, esa licencia es ilegal, revísala de oficio. Pero si no lo hace, no puede intervenir, solo puede impugnar. No puede intervenir, digamos, en sustitución del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque, según ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias, en esos casos estaríamos
ante un juicio valorativo sobre la legalidad de un acto municipal. Y eso, el Tribunal Constitucional, en las sentencias a que aludo, pues lo consideró atentatorio a la autonomía municipal. Por tanto, este precepto se ha salvado y está vigente, aunque a mí me parece cuestionable. Ahora pasamos al último punto, que es el repaso que he hecho a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en esta materia, protección de la legalidad y régimen sancionador. Tengo que decir, se lo dije ayer a José María Domínguez y lo digo ahora en público, porque es la verdad, que la agencia sale muy bien parada en sus relaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Le dan la razón casi siempre. O sea que no deben estar haciendo mal las cosas. A veces con matices. El tribunal respalda la sanción, pero dice que la cuantía de la multa pues, es demasiado elevada y la reduce, o reduce la cuantía de la multa coercitiva. De la jurisprudencia de este Tribunal Superior, pues me interesa destacar su pronunciamiento rotundo sobre la ilegalidad de obras destinadas al uso residencial en zona de servidumbre de protección, aunque después reduzca la cuantía de la sanción, como pasó en esta sentencia, una reducción considerable, ¿no?, de 250.000 a 44.777 euros. Hay que reconocer que esto es muy difícil, ¿no?, teniendo en cuenta los abanicos que hay, ¿no? Seguramente es una materia en la que tenemos que avanzar con unos criterios más seguros, más firmes, para que los órganos competentes puedan graduar la sanción, yendo a algo más del principio de proporcionalidad. Bueno, pero el principio de proporcionalidad, eso puede tener muchas aplicaciones. Otra sentencia que he traído a colación, bueno, eso es lo mismo, ¿no? El cambio de uso industrial a residencial sin autorización no es legalizable y, por lo tanto, es constitutivo de infracción. Y aquí hay otro punto que me interesa destacar, porque sé que hay opiniones encontradas, y es el de si ahora se ha limitado, tras la Ley 2/2013, se ha limitado a 15 años el plazo para reaccionar, para que la Administración reaccione exigiendo la reposición o restitución a su estado anterior de los bienes afectados. La Ley de Costas no establecía plazo. La Ley 2/2013 introdujo una nueva redacción del artículo 95.1, según la cual la obligación de restitución prescribirá a los 15 años desde que la Administración acuerde su imposición. A la vista de este artículo, una sentencia del Tribunal Superior de Galicia, de 1 de diciembre de 2016, ha entendido que el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística ahora se ha reducido a 15 años, que ya no ha desaparecido la falta de límite temporal, sino que se ha reducido a 15 años. Con todos los respetos, yo creo que esa interpretación no es correcta. Lo dice bien claro el artículo. Prescribirá a los 15 años desde que la Administración acuerde su imposición. O sea que lo que prescribe es que cuando la Administración ya ha adoptado la medida, tienes que reponer esto a su estado anterior, tiene 15 años para conseguir que ejecute, que es bastante tiempo, ¿no? Pero eso no significa que tenga 15 años para reaccionar, adoptando medidas. Para adoptar medidas sigue sin existir, salvo error en mi interpretación, sigue sin existir límite temporal. Otra sentencia que me ha parecido muy interesante es esta de 2015, en la que distingue entre la sanción, que es personal, y la obligación de reponer, en la que rige la subrogación real. Por tanto, el adquirente asume esa obligación. Se impone una sanción de multa por vertidos ilegales. La sanción es personal del causante del vertido. La obligación de reponer, si en el ínterin se vende el terreno, la obligación de reponer
recae sobre el adquirente en virtud del principio de subrogación real que correctamente aplica esta sentencia. Y no sé si hay alguna más. En cuanto a las multas coercitivas, que he visto que se utilizan mucho en la práctica, bueno, esta sentencia permite imponerlas, aunque la sanción no sea firme, cuando hay fumus boni juris, que es un criterio siempre de delicada aplicación, porque no puedes entrar en el fondo todavía, ¿no? Pero la apariencia de buen derecho, esto me huele bien o me huele mal, ¿no? Este humo huele bien o huele mal, ¿no? Bueno, se pueden imponer, pero a este respecto me permito hacer una advertencia, y es que no específicamente en Galicia, ¿no?, sino en otras comunidades autónomas he visto una tendencia al abuso en las multas coercitivas por parte de la Administración. Claro, la multa coercitiva es muy cómoda para la Administración. Te voy poniendo una cada semana, pum, pum, pum. Depende. Aunque la ley diga, y se puede proceder a la ejecución subsidiaria o a la imposición de multas coercitivas. Bueno, depende de lo que se trate de hacer. Demolición. Pues lo correcto es la ejecución subsidiaria, no la multa coercitiva, que demuela la Administración. Ahora, cuando se trata de cesar una actividad, que cese este vertido, obviamente ahí no cabe ejecución subsidiaria. Tendrás que ir por la vía de las multas coercitivas. Y en el caso de demoliciones, si se opta, porque la ley lo permite, por las multas coercitivas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el importe de las multas coercitivas no puede exceder del coste de la demolición. La demolición cuesta 50.000 euros. Y como no ha hecho nada, le han puesto multas coercitivas por un importe de 500.000 euros. He estudiado hace unos meses este tema y creo que la jurisprudencia no es lo suficientemente contundente al respecto, ¿no? Pero me parece de cajón. La multa coercitiva no es una sanción, no hay que confundirla con una sanción. Y si se utiliza como medio de ejecución en lugar de la demolición, no puede ir más allá, el importe de las multas coercitivas no puede exceder del importe de la demolición. Aunque la ley diga cada vez el 10% del importe del valor material de las obras. No, pero aquí de lo que se está tratando es de lo que cuesta la demolición, que seguramente será menos casi siempre. Y termino. El futuro. El futuro, más que la protección de la legalidad, es la defensa de la costa en los escenarios de cambio climático en que nos encontramos. También la Ley 2/2013, pasa por favor, previó la elaboración de una estrategia de cambio climático que debería elaborar el Ministerio, entonces Magrama y hoy Mapama, en el plazo de 2 años. Y esa disposición añade que las comunidades autónomas presentarán en el mismo plazo de 2 años al Ministerio un plan de adaptación de dichos terrenos para hacer frente a los posibles efectos del cambio climático. Han pasado los 2 años, la estrategia no está aprobada. En la web del Ministerio, en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, pasa por favor, hay bueno, eso lo dejamos de lado, hay un documento de estrategia que ha sido sometido a información pública desde mediados del año 2015, pero la tramitación no ha seguido. No sé exactamente en qué situación se encuentra en este momento. Pero hay que tomárselo en serio. Esta foto no es de Galicia, es de la costa occidental francesa, donde hay zonas de costa baja y arenosa muy afectadas por la acción del mar. Me parece que la imagen es espectacular. No es en Galicia, pero podría serlo. O sea que esto hay que tomárselo en serio. Me parece que la protección de la costa requiere no alterar los procesos naturales y prevenir la subida del nivel del mar, no solo obsesionándose con obras, con diques, sino sobre todo alejándonos de la costa, alejándonos del borde del mar. Esa obsesión por ocupar el borde del mar, que es una característica de las últimas décadas, ¿no? Anteriormente no había sido así, ¿no? Me parece que debe llevarnos a una reflexión sobre la necesidad de proteger la costa alejándonos de ella. Y a este respecto no me resisto, vete al principio, por favor, a leer, al principio de todo,
La primera diapositiva con la que quería introducir esta ponencia, y ahora por las dificultades técnicas, pues la pongo al final, que es una cita de una novela extraordinaria de Rafael Chirves, que se llama En la orilla, que dice lo siguiente: aún no había llegado esa fuerza invasora que llegó después. Decenas de miles de chalados, así chalados los ha llamado él, chalados, mochales, que se han comprado apartamentos en sus orillas. ¿Quién ha vivido nunca a la orilla del mar? Decía, en la orilla han estado siempre las viviendas más miserables, las de pescadores y gente sin oficio, y claro, los almacenes de los comerciantes que no tenían más remedio que estar a pie de negocio, y las fondas y pensiones para marineros y putas. Sin llegar a este extremo, y menos a lo último, me parece que debe servirnos de reflexión para asumir esa necesidad de alejarnos de la costa, protejamos la costa alejándonos de ella. Por eso, el criterio de la ley de 1988, que se inspiró en la ley litoral francesa 2 años anterior, de que solo se puedan emplazar en el dominio público y en la zona de protección los usos vinculados al mar, es un criterio de prudencia. Si no tiene por qué estar ahí, ¿por qué ponerlo ahí? ¿Por qué la obsesión de los ayuntamientos durante tantos años de poner los polideportivos en las playas? ¿Por qué la propia Administración del Estado, en el caso de las aletas, tiene que poner un polígono industrial ahí? Es que no hay otros lugares en la provincia de Cádiz. Tomémonos en serio la protección de la costa, no tanto con medidas jurídicas, sino con un cambio de mentalidad en ese sentido del alejamiento que dice esta cita de Rafael Chirves. Muchas gracias. Simplemente agradecer a la organización que me haya invitado a presentar al profesor Menéndez y decir que el profesor Menéndez ha venido trabajando en los últimos años en un concepto que quizá encuadra todo esto de la ordenación integrada del litoral, que todavía parece académico y teórico, pero que yo creo que es una de las grandes claves, la coordinación de administraciones públicas, la prevención de estas, llamamos en Galicia, desfeitas, que yo creo que pueden evitar que la disciplina tenga su trabajo, pero menos. Muchas gracias, Ángel, y pasamos ya al siguiente ponente cumpliendo el horario previsto. ¿Cómo valoraría la redacción del artículo 21, 3 y 4 respecto a la definición del suelo en situación de suelo urbanizable, por cuanto también factifica los asentamientos de población, también de carácter rural, que en Asturias y Galicia se circunscribe a núcleos rurales? Pero, perdona. Artículos 21, 3 y 4, ¿de qué ley? Texto refundido de la ley del suelo. Ah, de la ley del suelo. ¿También? Respecto de la factificación de los asentamientos de población en carácter rural. Son núcleos rurales, yo creo que se está refiriendo la situación de los núcleos rurales. Yo creo que la ley estatal, no tengo aquí el texto, no lo siento, ¿no? Pero en cuanto a los núcleos rurales, deja una gran flexibilidad a los legisladores autonómicos, ¿no? No creo que se pueda decir que los factifica o consolida, ¿no? Sino que lo que hace la ley estatal es reconoce que hay núcleos y que esos núcleos tienen peculiaridades. Y esas peculiaridades pues, deben ser tratadas por la legislación autonómica, que pueden reaccionar de distinta manera, considerando el suelo de núcleo rural como una clase específica de suelo, como se ha hecho en Galicia desde hace años, o dando un tratamiento específico a los núcleos tradicionales frente a los no tradicionales. Yo no creo que se pueda decir que consolida la existencia de esos núcleos, y menos todavía si se está pensando en núcleos ilegales que se han formado sin los títulos administrativos necesarios. Hay otra, Ángel, solo podemos formular la siguiente. Ámbito de aplicación de la disposición transitoria cuarta 2C. ¿A qué edificaciones anteriores a la Ley de Costas se refiere? ¿A las que tienen licencia y o título administrativo en materia de costas, o incluye también las existentes sin licencia? ¿Es relevante si se encuentran entre los 20 y 100 metros?
Bueno, en principio la disposición se refiere a las edificaciones ya existentes, porque esa transitoria está regulando las posibilidades de actuación sobre esas edificaciones. Y claro que es relevante que se encuentren entre los 20 y los 100 metros, ¿no? Porque suponiendo que la anchura de la zona de servidumbre de protección sea de 100 metros, pues toda esa franja estará afectada por las limitaciones de la servidumbre. La más importante, prohibición de edificaciones residenciales, que es lo que quiere la mayoría de la gente, ¿no? Poder construir una vivienda ahí. Residenciales, no para otros usos, que eso también hay que recordarlo, ¿no? Un restaurante en la zona de protección se puede poner perfectamente. Lo que no cabe es la vivienda. Entonces, de ahí todo ese debate sobre si aplicamos 20 o 100. Porque si aplicamos 20, pues desde el metro 20 hacia el interior, pues ya no rigen las limitaciones de la zona de servidumbre. Bueno, disculpen el resto de las que han hecho cuestiones porque ya no tenemos tiempo y tenemos que dar paso al siguiente ponente. Gracias, Ángel.